pecados deciden lanzados al mar, no quieren contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy. Buenas hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. El día de hoy seguimos con el estudio de la Epístola de los Colosenses y entramos al capítulo número 3. Capítulo número 3, donde hemos titulado el subtema La vida en Cristo. La vida en Cristo. Vamos a orar antes de poder iniciar y que el Señor nos guíe en este estudio bíblico que es práctico, ¿sí? Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable. Asimismo, Padre, no antes pedirte que perdone nuestros pecados, de que nos purifique, Señor, bajo tu palabra, que podamos comprender las verdades que hay en tu palabra, Señor, para poder aplicarla de una manera correcta. Gracias porque podemos vivir para Cristo, vivir en Cristo, sabiendo, Señor, que todo lo que tú has establecido en tu palabra para que hagamos proviene de bien y para nuestro bienestar, Señor. Háblanos, usa a mis hermanos que están viéndonos desde la otra pantalla, Señor, que ellos puedan ser animados, reconfortados, exhortados, que vean a Cristo y la belleza en esta epístola, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, empezamos con el capítulo número 3 de la epístola de Colosenses. Y como ya hemos apreciado en las dos últimas clases, en el capítulo 1 y capítulo 2, esta gran verdad que podemos extraer y acordarnos de esta epístola, de tal manera que cuando la abramos en nuestras Biblias podamos tener en cuenta las dos partes que se divide este precioso libro. Capítulo 1 y 2 se enfoca en lo teórico, es decir, lo que Cristo hizo. Capítulo 3 y 4 se enfoca en lo práctico, es decir, lo que debemos de hacer. Nuestro estudio de hoy observaremos conforme al capítulo 3 lo que todo creyente en Cristo debe de practicar. Ya Pablo nuevamente, como hemos visto en el capítulo 2, primero nos conduce poco a poco hacia lo práctico, es decir, del verso 5 del capítulo 2 en adelante, y luego del versículo 1 al 4 nos exhorta también, dos veces con la misma frase, y es esta: buscad las cosas de arriba. Y la otra es, poned la mira en las cosas de arriba, en lugar de entretenernos con cosas efímeras que se consumen con el uso de esta vida. Pablo nos dice, nos advierte, debemos de tener la disposición correcta. El comentarista John MacArthur lo dice de manera muy clara: los pensamientos celestiales solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales expuestas en la palabra de Dios. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios en Cristo. Nuestras vidas han pasado de ser egocéntricas a teocéntricas, es decir, donde Dios es el centro de todo. Tenemos vida espiritual en comunión con nuestro Trino Dios. El mundo no lo puede entender. Todo lo que incluye una vida del creyente, el mundo no lo va a entender, y estamos asegurados en la eternidad. Los primeros versículos entonces nos dan a entender esto, que nuestra vida está escondida en Cristo, es decir, nuestra comunión con el Trino Dios, que el mundo no lo puede entender y estamos asegurados en Cristo por la eternidad.
y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, como Él lo prometió. Hasta aquí el apóstol Pablo nos expresa las verdades que tenemos como ancla para practicar lo que sigue en los versículos 5 en adelante. Es decir, una vida práctica, hermanos. Una vida práctica. Por eso que el estudio de hoy es práctico. Ya hemos pasado por el capítulo 1 y 2 en lo teórico y eso nos debe de quedar claro, de tal manera que ahora podamos aplicar las verdades bíblicas de una manera correcta y con entendimiento. Vamos a ver 8 verdades. La primera es viviendo en santidad, capítulo 3, 5 y 7, ahí ustedes lo pueden ver. La segunda verdad es despójense. La tercera, vístanse. Y hay un interludio ahí, un intervalo, lo vamos a ver más adelante qué es lo que significa. El 4, mostremos a Cristo. El 5, saturados de la palabra del Señor. El 6, sirviendo a Cristo. El 7, viviendo para Cristo en todo lugar. Y el 8, advertencias. Mis hermanos, aunque son 8 puntos, esto no debe asustarnos, esto no debe tomar mucho tiempo. El fin es ser práctico y no tanto teórico como ya hemos visto en el capítulo 1 y 2. Por ello, mi propósito inicial fue emplear más tiempo en el capítulo 1 y 2, de tal manera que al entender lo teórico, lo básico que nos enseña el capítulo 1 y 2, las verdades prácticas de los capítulos 3 y 4 deben ser efectuadas en nuestras vidas con entendimiento y con facilidad, porque sabemos quién es Cristo en nuestras vidas. Por ello, cada punto será práctico. Y si has seguido ese estudio con detenimiento y has estado atento a cada verdad expresada en los capítulos 1 y 2 y aún en la introducción, entonces los versos que leeremos los practicarás de una manera fluida, porque ya sabes lo que es Cristo y lo que Cristo ha hecho en beneficio por nosotros, a nuestro favor. Como verás, has apreciado una raya después del punto 3 que ya la vamos a explicar con más detalle en adelante. Vamos por la primera verdad bíblica y es viviendo en santidad, viviendo en santidad. Capítulo 3, verso 5. Por tanto, consideraos los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Cuando vivían en ellas. Arthur Pink, un autor en su ensayo sobre la doctrina de la mortificación del pecado, dice respecto a este capítulo 3, versículos 5 y 8. Es alarmante y grave encontrar que los creyentes requieran un llamado a hacer morir pecados tan groseros y viles como estos. No obstante, es un llamado necesario. Los mejores cristianos sobre la tierra tienen tanta corrupción que lo dispone habitualmente a estas iniquidades. Habitar, practicar esta primera lista de pecados es idolatría, mis hermanos. Y no solo eso, sino que esto quiere decir, esta acción quiere decir que Cristo no me es suficiente. Por eso pecaré en inmoralidad sexual, que se refiere a todo lo que tiene que ver con actos inmorales, no solamente una fornicación fuera del matrimonio, sino todo lo que abarca los actos inmorales, sean pensamientos, lujurias, sean palabras deshonestas, sea que mires con codicia a una mujer o a un hombre. Eso es un acto inmoral, una inmoralidad sexual. Impureza, que es igual a perversidad. Pasiones, que es igual a una lujuria. Malos deseos provenientes de mi egoísmo. Avaricia, deseos pecaminosos de tener más y más. Y siguen sus deseos en lugar de los de Dios. Es decir, se rinden culto como a sí mismos, como si fueran dioses. Arthur Pink también nos dice un destello de esperanza. Los regenerados, es decir, los que han nacido de nuevo,
tienen en su interior una naturaleza espiritual que los habilita para actuar con santidad. De otra manera, no habría diferencia entre ellos y los no regenerados, es decir, los no nacidos de nuevo. Por tanto, hermanos, si hemos caído en algún pecado grave, la Biblia nos enseña contundentemente: arrepiéntete, confiesa y apártate de tu pecado. Primera de Juan 1:9 nos enseña esto, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo vino por los enfermos y no por los sanos. Cristo vino a salvar los pecadores como tú y como yo. Hay fortaleza, hermano, en Cristo para vivir en santidad, hermano. Hay gracia para vivir en santidad y no habitar en el pecado, hermanos. Así que el primer punto, podemos ver que debemos de vivir en santidad y claro que sí, esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Nuestra santificación, hermanos. Y aquí, hermanos, quiero que atendamos a algo. Hasta el verso 12, no vamos a hallar alguna palabra de ánimo, sino solo mandatos y exhortaciones a seguir. Por lo tanto, la segunda verdad es despójense. Despójense, sí. La primera fue viviendo en santidad. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Tienen que despojarse. Verso 8 y 9 nos dice: pero ahora desechad también, tengan en cuenta esa palabra, también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. También, es decir, se añadirá otra lista a lo que el verso 5 ya nos ha dado. 6 actitudes más: ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje soez, y no mintáis. La ira y el enojo, esto es el enfado como actitud habitual, como algo normal, natural. La malicia es la maldad en toda su expresión exacta. La maledicencia es el daño ocasionado por palabras, por malas palabras o por palabras soeces, que es similar. La pregunta sería, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón para actuar de estas formas o emplear esas actitudes de ira, de enojo, contiendas, de blasfemia, de lenguaje soez? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Lucas 6:45 nos enseña: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Con qué estás llenando tu corazón, hermano? ¿Con su palabra o con lo que el mundo te está ofreciendo a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las costumbres? ¿Con qué estamos llenando nuestro corazón, hermano? Despojémonos de todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Despojémonos de todas las actitudes malas que van en contra de nuestro Dios que es santo. Ahora que te despojas, vístete. Capítulo 3, versículos 10 y 12. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, transformando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o excita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos, nuevamente, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, hermanos. El Señor usa al apóstol Pablo para enseñarnos que ya habiéndonos despojados del viejo hombre, como en la verdad anterior hemos podido ver, ahora nos toca vestirnos del nuevo hombre. En esto consiste el nuevo nacimiento, es decir, que somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza que ama a Dios. Debemos de renovarnos de manera continua, conforme a la semejanza de Cristo y no de cualquier hombre.
La imagen que vemos en el verso 10 y 11 es la de un niño recién nacido que está completo. Sí, tiene sus manos, sus piernas, sus ojos, puede oler, puede comer, pero le falta crecer a aquel niño, le falta madurar. De igual manera nosotros estamos completos en Cristo. Sin embargo, es necesario que crezcamos y maduremos en nuestra renovación hacia un verdadero conocimiento que es Cristo Jesús. Entonces, estos versos nos exhortan a que nuestra conducta debe de estar acorde con nuestra fe, hermanos. No debe haber una disyuntiva. Si somos cristianos, debemos de actuar en forma coherente en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, no para agradar a los hombres. Porque si es así, entonces en la iglesia seremos santos y en casa actuaremos como hijos del diablo. Y esto, hermanos, no debe ser así. El cristiano es cristiano en la congregación y fuera de ella, en el mundo y en su casa. Entonces, ¿cómo me he visto de Cristo? Cuando más lo conozco a través de su palabra, a través de su bendita y preciosa palabra, mayor será el cambio en nuestras vidas para ser semejantes a Cristo. Y este proceso, hermano, no acaba hoy, es de por vida. Nunca debemos dejar de aprender y obedecer a nuestro maestro. Cuando un discípulo deja de aprender del maestro, entonces ya no necesita el maestro. Es decir, ya no necesita aprender. Nos debemos, somos escogidos de Dios. Por eso nos debemos y debemos de vivir en santidad por medio de su palabra para aplicar las demás verdades que dice en el verso 12 que debemos de vivir en santidad. ¿Cómo vivo en santidad? ¿Cómo me renuevo para ser santo, para vivir en santidad? Juan 17:17. El Señor Jesús nos dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Hasta aquí, hermanos, hemos visto un intervalo, una raya hasta el punto 3. ¿Por qué? Esta raya, hermanos, este intervalo es porque Pablo hasta aquí, hasta el verso 12, ha dado más énfasis a nosotros mismos, aún no tocando conductas para con nuestro prójimo o expresiones, como en el verso 9, no os mintáis unos a otros y algunos más, pero le da más énfasis, como le dará en los siguientes versos. Hasta aquí Pablo nos está hablando a nosotros como cristianos individuales, que nuestra vida, para que sea coherente con nuestro prójimo, debe de iniciar por nosotros, por dejar toda ira, contienda, desobediencia, palabra deshonesta, eh, avaricia, pasiones, impurezas, inmoralidad sexual. Todo se aboca primero a nosotros y luego Pablo entra en el verso 4, en el punto 4, perdón, capítulo 3, versos 13 y 15. Mostremos a Cristo. ¿Con quién? ¿Con quién? Versículo 13 y 15 nos dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Desde ya Pablo inicia con nuestro prójimo, y lo vamos a ver más adelante. John Flavel, un autor puritano del siglo XV-XVI, nos dice, es más fácil gritar con furia por 1000 pecados ajenos que matar uno propio. Léelo nuevamente, hermano. Es más fácil gritar con furia por 1000 pecados ajenos que matar uno propio. Soportar, perdonarnos unos a otros. Y el texto dice, 13, si alguno tuviera queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, como lo hemos visto en el capítulo 2, versículo 2. Cristo nos enseña a cómo perdonar a nuestro prójimo. Este pasaje, hermano, debe ser memorizado para soportar, perdonar a nuestro hermano, que sí nos lastimará, sea sin querer o sea a sabiendas. Nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar, hermanos. Esto lo haremos cuando estemos vestidos de amor. ¿Y cuándo pasará esto? Ya mismo, ya ha pasado, ya debe de pasar. Romanos 5:5 nos dice, y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este amor, hermanos, ya ha sido derramado en nuestros corazones para perdonar a nuestros hermanos, para amarlos en Cristo Jesús, para reconocer que ellos también son pecadores como tú y como yo y que nos van a ofender en cualquier momento. Este es el vínculo de la unidad, el amor. La mejor traducción es, en vez del vínculo perfecto, es el vínculo de la unidad, el vínculo de la unidad, ya que Pablo viene hablando en su epístola, en el capítulo 2, versículo 2 también, sobre la unidad, unidos en amor, dice Pablo. Cuando el amor y la amargura entre hermanos en Cristo están peleando por querer ganar la batalla, aquí entra la paz. 15, versículo 15, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados que en un solo cuerpo, nuevamente, el vínculo de la unidad, y sed agradecidos, hermanos. La paz entra, aparece como un árbitro en medio entre el amor y la amargura para decidir dicho conflicto, dando reposo y seguridad, haciendo recordar que hemos sido llamados a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Tienes peleas con tu hermano porque te hirió? ¿Tienes alguna pelea verbal con algún hermano por algún acto o por alguna palabra que te ofendió? Perdónalo, así como Cristo te ha perdonado en la cruz del Calvario. Charles Spurgeon dijo, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Hermanos, estamos llamados a reconocer lo que somos. Y el verso 13 nos enseña que nos debemos de soportar. ¿Por qué? Porque vamos a tener roces, porque somos pecadores aún y porque nuestro hermano también nos va a ofender. Por eso debemos perdonarlo como Cristo nos perdonó a nosotros. Eso nos lleva al 5, saturados de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. 3:16, que la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, con toda sabiduría, enséñense, amonéstense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Claro que sí, hermano. Que tu servicio, dice, more en abundancia en vosotros. Sí, que muestres que sus buenas obras moren en abundancia en ustedes. Claro que sí. ¿Esto dice, hermano? No, no. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No more poco, no more en disminutivo, more abundantemente, habita abundantemente en vosotros, que las escrituras deban empaparnos, saturarnos en todos los aspectos de nuestras vidas y controlar todo pensamiento, palabra y acción, hermanos, como nos enseña en Salmos 1:1, Josué 1:9, segunda de Timoteo 2:15 y más versículos que nos enseñan que la palabra es nuestra meditación día y noche. Oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista. ¿Podemos exclamar eso? Ser llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, y este pasaje son paralelos con Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. El Espíritu Santo tiene la vida controlada por su palabra. Esto demuestra que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de éxtasis emocional o desenfrenado, sino que es un autocontrol asiduo en la vida como resultado de la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, esto nos guía, nos controla y nos guía hacia toda verdad conforme a su palabra, mi hermano. Y te pregunto esto, ¿estás saturándote de la palabra de Dios? Que está esta palabra preciosa habitando ricamente, abundantemente en ti.
¿O solo estás comiendo migajas de pan de la palabra de Dios? Dios escribió un libro, mis amados hermanos. Dios escribió un libro a través de la obra del Espíritu Santo para que fuera leído, no para que sea olvidado, mis amados hermanos, no para que esté cerrado, para que sea vivido, para que sea leído, cantando con acción de gracia en nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nos va a satisfacer. Nos satisface cuando la tenemos cerca y abierta y ricamente abundando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque vamos a saber discernir entre lo bueno y entre lo que es aparentemente bueno. Y esto me lleva, hermanos, a un himno muy hermoso que quiero que lo leas conmigo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, pues sufrió el castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno. Solo en Él confío yo. ¿Cómo no saturarme ricamente de su palabra y conocer más a Cristo, hermanos? Si tengo que llevar todo en oración. Él es nuestro amigo. Y no solamente nuestro amigo, es el soberano. Él es Dios. Él es el refugio eterno. Y en sus brazos de tierno amor, paz tendrán nuestros corazones. 6. Sirviendo a Cristo. Y aquí vamos a ver unos versos salteados porque tienen que ver mucho. Es el versículo 17 y lo vamos a leer juntos. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, es decir, de Cristo, a Dios el Padre. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Hay unas preguntas ahí, hermanos. ¿Estamos lavando los platos para tu esposo, tu esposa? ¿O es solamente para que tu cocina se vea hermosa? ¿Estás haciendo tu tarea porque tu profesor te lo pide? ¿O estás obedeciendo a tus padres para que solo recibas algo a cambio? Si estás haciendo todo esto, hermano, para agradar a alguien debajo del sol, sea a tu esposo, a tu padre, a tu amigo, a tus hijos, al pastor, a tus hermanos en Cristo, entonces, hermanos, no has entendido a quién servimos. Es a Cristo el Señor, a quien servís. Verso 24. El verso 17 y 23 nos dice, todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Y si por esto fuera poco, Primera de Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis o bebáis, necesidades básicas, o que hagáis cualquier otra cosa de cualquier índole, hermano, aún por tomar agua, aún por las cosas más insignificantes que parecen para ti, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hasta este momento has venido haciendo todas las cosas, aún las que para ti no tienen importancia, has estado obrando mal, porque todo, absolutamente todo, mi hermano, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y qué es esto que es para la gloria de Dios? Miguel Núñez nos clarifica esto. La gloria de Dios representa todo aquello que Él es decir, su esencia, su naturaleza, su forma de ser. Aquello que irradia de Él hacia afuera para nosotros. Y de esta manera, cuando decimos que estamos haciendo algo para su gloria, deberíamos de estar procurando reflejar los atributos de Dios, es decir, los atributos comunicables, los atributos que el Señor nos ha dado, como el amor, misericordia, su gracia. Deberíamos estar procurando crear en la mente del otro
una idea tal acerca de Dios que Él pueda irse de nuestra presencia con una imagen agrandada de quién es Dios. ¿Estás haciendo todo para la gloria de Dios? ¿Aun cuando barres el piso de tu casa? ¿Aun cuando bebes un vaso de agua? Viviendo para Cristo, 7, en todo lugar. Aquí apreciamos algo interesante, hermanos. Consejos para mujeres, maridos, hijos, padres, siervos y amos. Versículo 18 nos dice, mujeres, verso 19, maridos, verso 20, hijos, verso 21, padres, verso 22, siervos, obedeced a todo en vuestros amos en la tierra. Fíjate el orden, hermano, el orden exacto. El matrimonio, los hijos, los padres, el siervo o amos en servicio de la comunidad. Aquí se muestra el carácter de un hombre nuevo en la vida de relación con los demás. El lugar paralelo para esta sección es Efesios capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9. La pregunta que surge en estos 5 consejos es la siguiente. ¿Estoy obedeciendo a la palabra del Señor? Si tú eres padre, si tú eres esposa, si tú eres hijo, si tú eres siervo o aún si tú eres jefe en el trabajo, estás obedeciendo la palabra de Dios que nos dan las pautas aquí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mujeres, esposas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, no sujetas por obligación, sino por voluntad propia, por voluntad pronta a tu esposo, sabiendo que eres la clara representación de Cristo como cabeza de hogar y que tu esposo se está sometiendo a Cristo. Esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Siervos, obedezcamos en todo. ¿Te das cuenta, hermano, que todo debemos de hacerlo como para el Señor? Trabajar como un empleador o un jefe en la comunidad o algún trabajo. Versos antes, Pablo nos dice que debemos de hacerlo todo para el Señor. Y todo debe ser hecho como para Dios, hermanos, para su gloria. ¿Estamos haciendo todo para glorificar a Dios? Y si no lo estamos haciendo, mis amados hermanos, entonces, ¿qué clase de imagen estamos dando en nuestra familia, en nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amos, a nuestros jefes de un trabajo? ¿Pueden creer en Cristo si nos ven trabajando y haciendo todo como si fuera algo más? Servimos al Señor, versículo 24, es a Cristo, el Señor a quien servís, hermanos, no al hombre. Por eso que Gálatas 1:10 dice, no buscamos agradar a los hombres, sino a Cristo. Porque si intentáramos agradar a todos los hombres, entonces no seríamos siervos de Cristo. Cuidado con vivir en la congregación de una manera correcta y no en la familia, en el trabajo, ser diferentes, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Y verso 8, las advertencias finales. 3:25, lo leo. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Los cristianos no deben presumir con base en su fe para justificar la desobediencia a las autoridades civiles o a un jefe. Dios es imparcial. Él no tiene favoritos. Aún así sea su hijo, Dios va a actuar con justicia. Así que esta debe ser una advertencia para no abusar de la gracia o del derecho de ser hijo de Dios. Y que por lo tanto puedo hacer lo que quiero. No, no, mis hermanos. Dios es juez justo y dice que está airado contra el impío todos los días. Dios no va a tomar al inocente, al culpable por inocente. Él va a hacer el juicio. Él es justo, hermanos, porque Él es Dios y Él conoce las intenciones de tu corazón y del mío. Así que tengamos cuidado, hermanos. De tal manera que cuando llegamos a este punto, podemos decir a plena voz que en Cristo
podemos hacer esto. En Cristo podemos actuar porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que nos guía hacia toda verdad, que nos ilumina su palabra, que nos exhorta que vivamos en santidad, que nos reprende cuando hemos caído en tentación, que nos lleva a los pies de Cristo para arrepentirnos y volvernos a Cristo. Tenemos a un paracleto, tenemos un fortalecedor, tenemos al Espíritu Santo de la promesa que está morando no sobre, sino en nuestras vidas, hermanos. Y eso es motivo para promover la santidad. Culmino con esto. Charles Simeón dijo esto, que la predicación debe de exaltar al Salvador Jesucristo, debe de humillar al pecador y debe de promover la santidad, hermanos. Que nuestro mensaje sea esto, hermanos, exaltar a Cristo, humillar al pecador y promovernos hacia la santidad, hermanos, para no satisfacernos en nuestras obras. La bibliografía, hermano, que hemos tenido el día de hoy es el Portavoz de la Gracia número 29, llamado Mortificación, comentario de la Biblia del diario Vivir y 95 tesis para la iglesia de hoy, de Miguel Núñez, hermanos. Muchas gracias y que Dios te bendiga, hermano.